Me desperté con una alerta de emergencia a las 6 de la mañana en mi teléfono. Al revisar mi teléfono, la alerta decía lo siguiente: entra inmediatamente y quédate adentro. Espera nuevas instrucciones. Bajo ningún motivo salgas. Después de vivir aquí durante casi 10 años, solo recibí un puñado de alertas de emergencia, y todos se presentaron como pruebas para el sistema de alerta de emergencia. Generalmente vivo mi vida con bastante libertad, y no me lo tomo demasiado en serio. Desafortunadamente para mí esto significa que no soy el tipo de persona que se prepara para lo peor, y ahora me doy cuenta de que es lo que debería haber estado haciendo. Yo pensé, vale más prevenir que lamentar. Así que después de levantarme de la cama, inmediatamente bajé las escaleras. Yo verifiqué que tanto la puerta delantera como la trasera estuvieran cerradas con llave. Yo vivo solo y siempre cierro las puertas con llave por la noche, pero necesitaba verificar esto simplemente por razones de cordura, incluso si no sabía exactamente qué estaba sucediendo. Vivo en una casa de 2 pisos de tamaño decente en la que me he esforzado mucho para hacerla realidad. Todas las ventanas de abajo tienen pantallas de seguridad sólidas, lo que significa que no era necesario que revisara las cerraduras. Después de asegurar la casa, subí a mi habitación e intenté hacer un par de llamadas. Inicialmente llamé a mi jefe. No podía esperar tener el día libre sin explicarle la situación. Si es que había alguna situación para empezar. El teléfono sonó durante un rato antes de dirigirme a su sistema de correo de voz. Dejé un mensaje explicando la alerta de emergencia que recibí y le dije que me llamara cuando tuviera la oportunidad para que pudiéramos discutir lo sucedido. Intenté llamar a mis padres, pero nuevamente me enviaron directamente a su sistema de correo de voz. Creo que en ese momento fue cuando comencé a preocuparme. Mis padres viven a casi 2 horas de mí y siempre estaban despiertos al amanecer. Nunca salían de casa antes de las 8 a.m. Pero aún así traté de convencerme de que estaban ocupados con otra cosa. Así que nuevamente les dejé un mensaje para que se comunicaran conmigo cuando pudieran. Mi teléfono de repente sonó. Fue un mensaje de uno de mis compañeros de trabajo, John. Él me preguntó si yo también había recibido la alerta de emergencia y si sabía algo sobre por qué se envió. Respondí de inmediato y le dije que no sabía más que él, pero que le avisaría si descubría algo nuevo. Yo necesitaba calmarme ahora. No tenía sentido preocuparme por algo que ni siquiera sabía. Decidí ducharme primero antes de tomar un desayuno rápido y a encender la televisión para distraerme de lo que pudiera estar pasando. En ese momento eran alrededor de las 7:30 a.m., la hora a la que normalmente salía para ir a trabajar. No soy alguien que ignora deliberadamente las señales de advertencia, así que prefiero recibir un mensaje de texto enojado de mi jefe que quedar atrapado en lo que sea que causó que se enviara la alerta de emergencia en primer lugar. Cuando encendí la televisión, el mismo sonido de alerta de emergencia invadió mis oídos. El volumen de la música que estaba escuchando anoche estaba tan alto que tuve que buscar el control remoto para bajarlo. Las mismas palabras con las que me despertó mi teléfono fueron las únicas palabras en la pantalla. Ve adentro inmediatamente y quédate adentro. Esperen nuevas instrucciones. Bajo ningún motivo salgan. Ante eso, yo estaba extremadamente preocupado. Me estaba dando cuenta de que esto no podía ser solo un accidente o quizás una prueba. No, nunca había visto una advertencia de emergencia como esta, y mucho menos presentada en cada canal que veía. Sin ninguna información adicional, no había manera de saber qué estaba pasando o cómo prepararme para ello. Después de bajar el máximo volumen del televisor para descansar de ese estridente sonido de alerta, me di cuenta de lo silencioso que estaba allá afuera. No habían coches viajando, ni pájaros cantando, vecinos charlando, ni aviones sobrevolando, ni nada. Nunca me di cuenta de lo acostumbrado que me había vuelto a estos sonidos de fondo.
Esta falta de sonido de fondo me hizo sentir increíblemente incómodo, como si pudiera sentir que algo andaba mal a pesar de las alertas de emergencia. Todas mis persianas todavía estaban cerradas, así que no había tenido la oportunidad, ni siquiera había pensado en mirar afuera hasta ese momento. De cualquier modo, no había instrucciones específicas sobre mirar allá afuera, así que realmente no pensé en ello, pero pensé que sería más seguro mirar por la ventana de mi habitación, la cual conduce a un pequeño balcón a través de una puerta corrediza de vidrio. Entré a mi habitación y tiré del cordón que hace girar las persianas verticales. Inmediatamente mi habitación se inundó de luz natural y el color del sol me golpeó. Siempre me ha encantado la calidez de la luz solar directa, así que cuando construí la casa me aseguré de abrir las persianas. Lo que vi me hizo caer inmediatamente al suelo, fuera de la vista desde la calle. Apenas pude vislumbrarlos, pero parecían extremadamente hostiles. Estas criaturas no se parecían en nada a ningún animal que haya visto jamás, y estaban reunidas en un círculo frente a la casa, frente a la mía. Parecía que había alrededor de 8 cosas. Eran altos y delgados. Parecían llevar un traje de piel demasiado ajustado para su cuerpo. Sus huesos casi parecían sobresalir de su piel. No tenían rasgos faciales, además de un par de ojos oscuros y hundidos, los cuales parecían completamente blancos en contraste con su piel extremadamente oscura. Estas cosas no eran de este mundo y estaban lejos de ser humanos, pero estaban parados sobre 2 piernas como nosotros. Me alegro de que no me hayan visto, si es que pueden ver algo, claro. No creo que estaría escribiendo esto si me hubieran visto. Después de caer al suelo, inmediatamente volví a cerrar las persianas. Nunca antes había tenido un ataque de pánico, pero ahora me di cuenta del peligro real en el que me encontraba. Sentí como si estuviera pasando por algo similar. Nada de lo que estaba pasando era normal. Sin confianza, marqué el número de teléfono de emergencia en mi móvil. Inmediatamente sonó un mensaje grabado a través del altavoz que decía: «Vaya inmediatamente adentro y quédese ahí. Espere nuevas instrucciones. Bajo ningún motivo deben salir». Este mensaje perforó mis oídos y continuó repitiéndose hasta que finalicé la llamada. Pasaron un par de horas mientras revisaba toda mi lista de números tratando de ponerme en contacto con quien pudiera. Ahora ni siquiera John respondería. Ni una sola persona contestó su teléfono, ni respondió a los frenéticos mensajes de voz que dejaba. Por el momento estaba a salvo en mi casa. Pero ¿cuánto tiempo duraría eso? Ni siquiera sabía qué eran estas criaturas, y mucho menos de qué eran capaces. Solo sabía que no estaban aquí para ser amigos. Finalmente decidí bajar las escaleras y hacer un balance de la comida que tenía. No sé cuánto tiempo tendré que esperar a que desaparezcan estas criaturas, pero la electricidad sigue funcionando en este momento. Así que todo lo que hay en el refrigerador y el congelador todavía está bien. Obviamente el agua sigue corriendo desde que pude ducharme, pero nuevamente no sé cuánto durará. Decidí llenar la bañera del baño de abajo por si el agua deja de correr pronto. Así que tendré al menos 150 litros de agua potable en ese caso. La curiosidad se apoderó de mí. Después de hacer balance de la comida y llenar la tina, no pude evitar la sensación de que ya me estaba volviendo un poco loco. Ayer mismo todo había estado completamente bien. Ahora no podía ponerme en contacto con una sola persona, y había criaturas en la calle que nunca antes había visto. Necesitaba mirar de nuevo. Necesitaba saber que lo que vi era real y no algo que había inventado en mi cabeza. Todo esto parecía un sueño extraño del que necesitaba despertar. Pero no, sabía que esto era real. Subí a mi habitación y miré por las persianas. Sorprendentemente, las criaturas ya no estaban donde las había visto antes.
Luego noté que la puerta de la casa al otro lado de la calle parecía haber sido destrozada. Había largas marcas de rayones a lo largo de las puertas de madera, además de un gran agujero en el centro. Ellos habían entrado por la fuerza en esa casa, pero ya no se les veía por ningún lado. Eso fue hasta que noté que algo me miraba fijamente a través de la ventana de arriba desde esa misma casa. Los ojos profundamente hundidos que miré parecían robarme el alma de mi cuerpo si miraba por demasiado tiempo. Después de que mi cerebro reconoció lo que estaba viendo, salté hacia atrás lejos de las persianas. Esa cosa sin duda me había visto. Caminé de un lado a otro pensando en lo que debería hacer en ese momento, cuando escuché un sonido horrendo proveniente de abajo. Bajé silenciosamente las escaleras hacia el sonido. El sonido atravesó mis oídos. Sonaba como si algo afilado fuera arrastrado por el metal. Entonces me di cuenta de que estaban intentando entrar. La puerta metálica de seguridad que había instalado estaba siendo atacada por ellos. Comencé a mover las estanterías que tenía en la entrada contra la puerta principal. Ahora, el sol se estaba ocultando y ellos estaban atacando sin piedad. No había manera de que pudiera defenderme de esas cosas con las manos así. Fue entonces cuando recordé el regalo que me había hecho mi papá este año por mi cumpleaños número 25. Nunca me gustaron las armas y nunca tuve la necesidad de usar una. Pero en un momento como este era bastante necesario si sabía que llegaría a este momento. Corrí escaleras arriba y entré en la habitación de invitados. Ahí fue donde había guardado todo lo que me regalaban por mi cumpleaños este año. La pistola todavía estaba en su estuche. Rápidamente la saqué y cargué la munición que mi papá me había enseñado a usar. Nunca he disparado un arma, por lo que este sigue siendo el último recurso. Ahora estoy sentado en mi habitación escribiendo esto. La pistola está en mi mesita de noche, y todavía puedo escuchar a esas criaturas de abajo. No sé exactamente qué debo hacer. ¿Acaso debería correr? Tal vez debería pelear. Si estás escuchando este video, por favor, déjame un comentario aquí abajo. Han pasado un par de días desde mi última publicación. Han pasado muchas cosas. Como nota positiva, todavía no estoy muerto. Sin embargo, ahora estoy en una nueva situación. Necesito publicar esto como un registro de lo que sucedió aquí. Comenzaré desde donde lo dejé en mi publicación anterior. Ese espantoso sonido proveniente de la puerta principal de abajo no cesó. Necesitaba decidir si encontraría un lugar seguro para esconderme dentro de la casa o escapar mientras esas criaturas estaban preocupadas en la puerta. Ambas opciones tenían sus desventajas. Si decidiera quedarme en la casa y esconderme, me encontraría atrapado si me encontraran. Y si decidiera correr, no hay manera de saber qué tan bien están rastreando e incluso cuántos más hay allá afuera. Tampoco tengo experiencia disparando un arma, así que sentí que un ambiente cerrado me daría la mejor oportunidad de disparar si fuera necesario. Pero claro, no se sabe si una bala los detendrá o no. Tengo un ático al que espero que sea difícil de llegar para estas criaturas de otro mundo. La apertura está en el segundo dormitorio y requiere una escalera para subir. Afortunadamente, pinté esa habitación a principios de año y le pedí prestada una escalera a mi padre que olvidé devolvérsela. Con este plan en mi cabeza, inmediatamente lo puse en acción. Necesitaba recolectar comida y agua antes de subir allí, pero no sabía cuánto tiempo me quedaba antes de que me atravesaran la puerta en la barricada improvisada. La parte inferior de las escaleras está justo al lado de la puerta principal, así que si no pudiera regresar a las escaleras a tiempo, seguramente estaría muerto. Agarré la pistola que había estado a mi lado y corrí escaleras allá abajo. Luego me di cuenta de que estas criaturas no solo estaban bombardeando la puerta principal, el sonido del metal raspado también provenía de las ventanas.
Nunca había estado tan agradecido de tener también pantallas de seguridad instaladas en esas ventanas, pero no podía imaginar que aguantarían por demasiado tiempo. No tenía más tiempo para perderlo. Con prisa me dirigía hacia la cocina. Gran parte de la comida todavía estaba en el mostrador desde que estaba haciendo el balance. Agarré un par de bolsas de la despensa, agarré todo lo que pude del mostrador y llené las bolsas. Sin olvidar tomar el abrelatas, también lo tomé del cajón de los utensilios. Predije que toda la comida que tenía me duraría unas 2 semanas si las estiraba, pero no tuve tiempo de reunirlo todo, y no haría un segundo viaje hasta aquí en el corto plazo. El agua era más importante de cualquier manera. Sin agua ni siquiera sobreviviría una semana. Lo único que se me ocurrió fue llenar todas las botellas de agua que tenía y esperar a que duraran hasta que estas criaturas siguieran adelante. Rebusqué en los armarios y encontré 4 botellas de agua de diferentes marcas y de diferentes tamaños. Yo las llené en el grifo lo más rápido que pude antes de tirarlas en las bolsas con la comida. Estas bolsas pesaban ahora. Coloqué la pistola en mi cinturón y levanté las bolsas corriendo hacia las escaleras. Pero de repente un fuerte estruendo vino desde la ventana de la cocina detrás de mí. No como la que ya había estado escuchando. No, parecía más como si uno de ellos hubiera atravesado la pantalla de seguridad. No tuve tiempo de mirar atrás y sinceramente también estaba demasiado asustado con la esperanza de llegar a tiempo. Así que subí las escaleras lo más rápido que pude y corrí directamente hacia la habitación de invitados. Cerré la puerta detrás de mí y rápidamente la cerré, sabiendo muy bien que una puerta delgada del dormitorio no detendría esas cosas. Dejé las bolsas y agarré las escaleras que estaban en el suelo. Alineándolo con la abertura del ático, subí y movía el panel que cubría la abertura. Desde abajo se podían escuchar más golpes fuertes y pasos pesados sobre los pisos de madera. No quedaba mucho tiempo. Agarré las bolsas y las levanté al ático con toda la fuerza que pude reunir. Fue entonces cuando me di cuenta de que había dejado mi teléfono en mi habitación. Sentí que lo necesitaba en caso de que alguien intentara contactarme, pero claramente no estaba en el estado mental adecuado en ese momento. Sin siquiera pensarlo, bajé la escalera, lejos del lugar más seguro en el que podía esperar estar ahora. Abrí la puerta a punto de entrar a mi dormitorio, pensando estúpidamente que todavía tenía tiempo de sombra. Sin siquiera pensarlo, bajé las escaleras, lejos del lugar más seguro en el que podía esperar estar ahora, y abrí la puerta a punto de entrar a mi dormitorio, pensando estúpidamente que todavía tenía tiempo de sobra. La figura que vi al pie de la escalera me dejó atónito y me quedé paralizado por un segundo. Mi mente me decía que gritara, pero era como si estuviera paralizado y nada saliera de mi boca. Sus ojos se abrieron como platos, los mismos ojos que yo había mirado desde la ventana al otro lado de la calle. De repente la figura se lanzó hacia mí escaleras arriba y salí de allí. Corrí hacia atrás a la habitación de invitados y cerré la puerta de nuevo. La criatura hizo contacto con la puerta y un fuerte golpe resonó en mis oídos por el impacto. Me abalancé sobre la escalera y subí corriendo por la abertura. No sé qué tan inteligentes son, pero mi mente me dijo que necesitaba subir la escalera o definitivamente sabrían que estoy aquí arriba. Me incliné sobre la abertura y alcancé la escalera, agarrándola firmemente y la empujé hacia arriba y hacia atrás. Esta escalera no era liviana, pero la adrenalina que corría por mis venas debió haber ayudado cuando la subí al ático. Desde la puerta del dormitorio salían fuertes sonidos de rasguños, y justo cuando coloqué el panel sobre la abertura, el sonido de la puerta al hundirse retumbó. Yo contuve la respiración y cerré los ojos en la oscuridad. Podía escuchar a la criatura debajo de mí, corriendo y destruyendo todo en la habitación.
Me habría destrozado si me hubiera atrapado, de eso estoy seguro. Pronto pude escuchar a las otras criaturas subiendo las escaleras y entrando también a la habitación. El hecho de que no hiciera ningún sonido vocal me inquietó, como un asesino en serie silencioso con una máscara. Pero no estoy seguro de preferir escuchar el sonido visceral que harían si tuvieran boca. Lo único que podía hacer de ahora en adelante era esperar hasta que se calmaran o pierdan el interés y se mantuvieran lo más callado posible. No me moví ni un centímetro durante unas horas y seguía escuchando el alboroto que corría debajo de mí. No tenía forma de saber qué tan buena era su audición y no tenía prisa por averiguarlo. Recé en silencio para que mi teléfono sobreviviera a la terrible experiencia, para no estar completamente aislado si existía la posibilidad de contactar a alguien, e internamente me reprendí por ser tan tonto como para olvidarlo. No tenía forma de saber qué hora era exactamente, pero un destello de luz del sol brillaba a través de la pequeña ventana del ático, lo que significaba que el amanecer estaba sobre nosotros. Había sobrevivido a la noche y estaba agradecido por ello. Todavía podía escuchar débiles sonidos provenientes de la casa de abajo, pero el alboroto de las criaturas había disminuido en su mayor parte. Lo más silencioso que pude, tomé una barrita de una de las bolsas y bebí una de las botellas que había llenado. Solo ahora me di cuenta de la sed que tenía cuando el agua tibia que normalmente solo bebía helada llegó a mis labios. Me tragué la mitad de la botella antes de poder detenerme. No quería arriesgarme a caer pronto, así que me quedé en el ático todo el día. De hecho, me sentí relativamente seguro. Supuse que no sabían que estaba aquí, ya que estoy seguro de que ya se habrían unido a mí si lo supieran. Pero no podía quedarme aquí para siempre. Todavía necesitaba recuperar mi teléfono por razones obvias, si es que aún no lo habían destruido, claro. Finalmente me desmayé por agotamiento, creo, ya que no recuerdo haberme recostado mi cabeza a propósito, a pesar de despertarme sabiendo que el tiempo definitivamente había pasado y mi vejiga gritaba que liberara su contenido. Yo estaba un poco desorientado. Aunque obviamente no hay un baño en el ático, me ahorraré esos detalles. No hace falta decir que permanecí lo más silencioso posible. Finalmente me di cuenta de que ya no podía escuchar ningún sonido proveniente de la casa de abajo, pero bajar y volver a subir no sería un paseo por el parque, ya que necesitaría usar la escalera nuevamente y quedarme en cualquier otro lugar de la casa. Eso no sería seguro, con lo que solo puedo adivinar el estado de las ventanas y puertas en ruinas. Afortunadamente, si el teléfono hubiera sobrevivido, solo estaría en la habitación contigua a donde lo había dejado. Decidí esperar unas horas más antes de ejecutar el plan de recuperación y retirada nuevamente. Lentamente quité el panel de la abertura del ático y en silencio inspeccioné la habitación libre de abajo. Todo parecía haber sido hecho trizas, y solo podía imaginar lo que habría pasado si me hubiera tomado unos momentos de más para subir al ático. Si bien la habitación estaba hecha un desastre, no había señales de las criaturas en las inmediaciones. Saqué la cabeza más y me acerqué a la puerta del dormitorio. Bueno, al menos lo que quedaba de ella. De nuevo, no había señales de ellos. Aún así no podía escuchar nada desde abajo. Así que silenciosamente moví la escalera y la bajé lentamente. Me aseguré de sujetar la pistola con fuerza mientras bajaba la escalera lo más ligero que podía y me dirigía hacia la puerta. El final de las escaleras también parecía despejado, pero no iba a arriesgarme a bajar allí ahora mismo. Me arrastré hacia la puerta abierta, que alguna vez fue la puerta de mi dormitorio. Examiné la habitación en silencio, tratando de localizar mi teléfono. Mi cama había sido volteada hacia arriba, y la ropa de mi armario, que había estado colgada ordenadamente ahora, estaba esparcida por el suelo con muchos cortes feroces a través de ella.
Finalmente localicé mi teléfono. Parecía extraño que estuviera tan perfectamente colocado encima de mi chaqueta favorita, pero lo agarré y me giré hacia la puerta. Fue entonces cuando vi a la criatura levantarse sobre dos patas a través de la ventana de mi balcón. Era como si hubiera estado esperando agachada. Una vez más, la criatura me miró fijamente por un momento con sus ojos blancos, profundamente hundidos. Pero sin pensar apunté la pistola a la criatura y apreté el gatillo. El sonido del cristal rompiéndose hizo un sonido ensordecedor y yo caí hacia atrás. No sabía si había golpeado a la criatura o no, pero necesitaba regresar al ático ahora si tenía alguna posibilidad de salir ileso de eso. De repente, el sonido del arma seguramente alertaría a los demás. Yo lo sabía. Así que inmediatamente me levanté y comencé a regresar hacia la abertura del ático. Miré hacia donde había estado la criatura hace un segundo, pero ya no estaba ahí. Asumiendo que la había golpeado, regresé a la habitación de invitados y subí apresuradamente la escalera con mi teléfono en el bolsillo trasero. El sonido de las criaturas galopeando escaleras arriba me sorprendió. Y miré hacia la escalera desde la puerta abierta. Me vieron esta vez. Yo salté al ático y pateé la escalera. Rápidamente moví el panel sobre la abertura y arrojé las pesadas bolsas encima. Todo con la esperanza de poder hacer que frenaran estas criaturas. Inmediatamente comenzaron los golpes. Sacando mi teléfono de mi bolsillo trasero, desbloqueé la pantalla. Otra alerta de emergencia apareció en la pantalla y decía lo siguiente: busque inmediatamente el refugio antiaéreo más cercano. Bombardeo de saturación en camino. ETA, 15 horas. Oh no, el reloj de mi teléfono marcaba las 12:30 p.m. Si estás leyendo esto ahora mismo, por favor responde con un comentario aquí en la sección del video. Al leer la alerta de emergencia en mi teléfono, mi corazón se hundió. Solo tenía 2 horas y media para llegar al refugio antiaéreo más cercano. Con esas criaturas golpeando implacablemente el panel de acceso del ático y solo la pequeña ventana del ático como opción de escape, mis posibilidades de escapar de forma segura eran casi del 0%. Pero no, yo no estaba dispuesto a rendirme. El refugio antiaéreo más cercano que conocía no estaba ni cerca de donde yo vivía. Sin forma de saber cuántas de esas criaturas deambulaban allá afuera, no tendría ninguna posibilidad de llegar allí de pie. Necesitaría un auto, pero mi auto está en el garage. Y mis llaves estaban en un recipiente donde siempre las dejo junto a la puerta principal. Sería demasiado arriesgado volver a casa si lograra escapar, ya que estoy seguro de que necesitaría tiempo para encontrarlos considerando el estado de la habitación, y el tiempo es algo de lo que no dispongo demasiado. Al pensar en los diferentes escenarios en mi cabeza, inmediatamente recordé que uno de mis vecinos, llamado Craig, me detuvo en una carrera matutina hace un tiempo. Luego me contó cómo se preparaba para el fin del mundo, algo por lo que definitivamente pensé que estaba loco. Yo lo olvidé casi por completo, poco después de que me lo dijera. Nunca pensé que algo así me sucedería. Me dijo que hace aproximadamente un año instaló un búnker debajo de su casa con suficiente comida para una familia de 4 personas durante un año. Eso a pesar de que vivía solo. Su casa está un par debajo de la mía, pero nunca vi que se instalara nada. Sin embargo, en este punto, esta era la única oportunidad que tenía de llegar a algún lugar donde pudiera sobrevivir antes de que impactaran las bombas. Necesitaba llegar a su casa lo antes posible, y solo tenía una opción: salir del ático. Inmediatamente me dirigí a la ventana del ático. Era pequeña, pero se abrió completamente desde abajo, así que supuse que podría salir. Afortunadamente nunca tuve barras de seguridad instalada en ella. Necesitaba hacer esto sin alertar a ninguna de estas criaturas si todavía había alguna fuera de la casa. Ya sea que pudieran trepar o escalar la casa o no, yo oré por lo segundo. Abrí un poco la ventana y miré hacia afuera. La ventana miraba hacia la casa del vecino.
y en la misma dirección en la que tenía que marchar. La forma en que se diseñó la casa significaba que podía bajar al techo del nivel inferior de la casa una vez que salía, y no tener que tirarme hasta el suelo y probablemente lastimarme gravemente en el proceso. Desde la ventana no pude ver inmediatamente a ninguna de las criaturas en los alrededores. Forcé la ventana para abrirla lo más que pude, y levanté mi pierna hacia arriba y hacia afuera. Una vez que una de mis piernas estuvo afuera, me agaché y moví el resto de mi cuerpo a través de la abertura seguido de mi otra pierna. Agarrándome del alféizar de la ventana, me miré hacia la pared y bajé lentamente hasta que mis pies tocaron el techo del piso inferior. Las tejas del techo eran sólidas, pero no confiaba lo suficiente en mí mismo como para no resbalar y caer, así que bajé mi cuerpo a 4 patas y me agaché. Desde aquí definitivamente me podían ver desde la calle, ya sea que estuviera agachado o no, así que inmediatamente me moví hacia la parte trasera de la casa. Supuse que sería mucho más probable que hubiera más de esas criaturas en la calle que en mi propio patio trasero. Tenía razón. Escaneé el patio trasero desde mi punto de vista y no vi a ninguna de las criaturas. Sin embargo, todavía podía escuchar a las criaturas golpeando el panel del ático, lo que probablemente atraería más de esas cosas si fueran atraídas por el sonido. Eso también significaba que esos todavía estaban preocupados y que todavía tenía tiempo antes de que se dieran cuenta de que ya no estaba allí. Me dirigí con cuidado hacia el tubo del canalón que atravesaba la casa de arriba a abajo, e hice un escaneo final antes de bajar sobre él. Deslizándome por la tubería hice lo mejor que pude para permanecer en silencio. Sin embargo, ocurrió lo peor que podría pasar en ese preciso momento. Los accesorios que sujetaban la tubería a la pared se soltaron. Cuando los tornillos arrancaron de la pared, la tubería junto a mí se estrelló contra el pavimento de concreto. Al estrellarse contra el suelo, el aire inmediatamente abandonó mis pulmones. Intenté respirar de nuevo, pero no pude. Sabía que no tenía tiempo para perder, y que esas criaturas probablemente habrían escuchado la conmoción. Logré ponerme de pie, y me obligué a caminar hacia el costado de la casa, lejos de la puerta trasera. En ese momento yo recuperé el aliento, pero el dolor en la espalda me dolía demasiado, y yo terminé desplomándome contra la casa. Esa caída definitivamente dejó una marca, y si hubiera sido en cualquier otro momento, probablemente me habría acostado y pedido ayuda, pero la ayuda en este caso no llegaría. Me di cuenta de que el sonido fuerte que había estado escuchando en el ático se había detenido, y mi corazón se hundió una vez más. Ellos ya venían hacia mí. Me levanté de nuevo y comencé a moverme otra vez. Podía sentir la adrenalina corriendo por mis venas, y supe que un segundo perdido podría marcar la diferencia entre vivir a esta terrible experiencia y quedar destrozado en unos momentos. Yo necesitaba permanecer fuera de la vista, así que mi primer instinto fue escalar la valla frente a mí. El dolor en mi espalda palpitaba, pero mis ganas de vivir se hicieron más fuertes. Salté y me agarré a la parte superior de la cerca, agarrándome con fuerza. Levantándome, me agradecí por hacer ejercicio regularmente, lo que me permitió aumentar la fuerza de la parte superior del cuerpo. Apoyé una pierna en la cerca y trabajé para levantar el resto de mi cuerpo. Sin embargo, mi descenso al otro lado estuvo lejos de ser elegante. Mientras pasaba mi cuerpo por encima de la valla, mi descenso se detuvo cuando mi zapato quedó atrapado en un tornillo suelto, el cual sobresalía de la parte superior de la valla. Tirando de mi zapato, se soltó del clavo y caí en un arbusto directamente debajo de mí, todo al otro lado de la cerca. Si bien mi descenso no fue cauteloso, tampoco fue demasiado ruidoso. Sin embargo, este no era momento para tener esperanzas.
e inmediatamente me puse de pie y me dirigí hacia la casa de mi vecino de al lado. Probablemente era más seguro moverse entre patios traseros escalando cercas que exponerme en la calle donde probablemente otras criaturas yacían esperando. La casa de Craig estaba justo al lado, así que no estaba muy lejos ahora. Podía escuchar a las criaturas correteando en mi patio trasero, detrás de la cerca que había escalado. Todavía no estaban rompiendo la valla ni saltándola, así que agradecí a mi estrella de la suerte. No conocía a la familia que vivía directamente a mi lado, pero el estado de la casa dejaba poco a la imaginación sobre su destino. La casa tenía las mismas características de seguridad que la mía, por lo que pude ver, pero la mayoría de las ventanas traseras estaban rotas, y la puerta mosquitera parecía como si hubiera sido completamente abierta como la mía. Pero la casa permaneció en silencio en ese momento. Me giré hacia la cerca en el lado opuesto del patio, lo que compartían con Craig, y rápidamente asomé la vista después de escanear el costado de la casa en busca de algunas de las criaturas. ¡Genial! Todavía no había moros en la costa, pero una ola de desesperación se apoderó de mí cuando vi que la casa de Craig también había recibido una paliza. Parecía que ninguna casa en mi calle había quedado intacta en este momento, y yo era solo uno de los afortunados que fueron atacados en último lugar. Sin conocer el comportamiento completo de estas criaturas, es muy posible que una de ellas todavía esté en el acecho dentro de su casa. También me di cuenta de que era probable que Craig ya hubiera entrado y sellado el búnker que había construido exactamente para este tipo de escenario. Fuera o no el caso, seguía siendo mi última esperanza, y prefería morir en el intento que morir sin hacer nada en absoluto. Mientras su casa estaba golpeada como las demás en la calle, el jardín de Craig estaba despejado. Pasé por encima de la valla como lo había hecho con la otra, pero esta vez teniendo más cuidado de no engancharme con nada. Me quedé cerca de la cerca. No quería que las criaturas en mi jardín o en cualquier otro lugar me vieran, y aterricé a salvo en el otro lado con un ruido sordo sobre la tierra desnuda. La casa era aproximadamente del tamaño que la mía, pero yo nunca había estado adentro, por lo que la ubicación del búnker de Craig aún estaba por determinar. La parte positiva de que su casa ya estuviera invadida significaba que ya no tendría que hacer ningún allanamiento de morada. Recién entrando, la puerta trasera había sido arrancada completamente de sus bisagras y yacía en el suelo fuera de la entrada. Me acerqué a la casa y escuché atentamente cualquier sonido en el interior. El único sonido que pude escuchar fue un golpe proveniente de la dirección de mi casa. Fue entonces cuando me di cuenta de que sonaba como si las criaturas estuvieran golpeando la cerca que había escalado por primera vez. No sé qué los hizo venir en esta dirección. Tal vez fue pura suerte, pero sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que se dirigieran hacia mí. Saqué la pistola de mi cinturón y la levanté frente a mí antes de avanzar rápidamente hacia la puerta abierta con pasos ligeros, evitando hacer sonidos innecesarios que probablemente serían escuchados por cualquier persona, o cosas que permanecieran aquí ocultas. Mi plan era buscar el sótano. Supuse que este era el lugar más probable para ubicar un búnker escondido dentro de una casa. La entrada de la puerta trasera conducía directamente a un área de lavandería, donde había cristales rotos esparcidos por el suelo. Directamente conectada a esto estaba la cocina, la cual examiné cuidadosamente antes de entrar. El vidrio en el piso me hizo ser muy cauteloso al colocar mi pie. Los grandes pedazos de vidrio probablemente no se quedarían quietos si se rompieran más. Un fuerte sonido resonó desde afuera, haciendo que mi corazón diera un vuelco. Sonó como si la valla hubiera caído al suelo. No tenía tiempo que perder si ya se estaban acercando. Rápidamente atravesé la cocina y llegué a una sala de estar abierta. Los muebles habían sido completamente destrozados y el suelo estaba lleno de trozos de madera.
vidrio y otros materiales diversos. Varias puertas salen de esta habitación, cualquiera de las cuales podría estar escondida hacia abajo. Sin embargo, una puerta en la esquina claramente había sido rota, dejando un gran espacio de tamaño de una criatura a su paso. Supuse que ese era probablemente el lugar al que Craig habría huido, lo que con suerte significaba que este era el camino hacia algún tipo de sótano. Con más cautela que nunca caminé hacia la puerta maltrecha. Cuando entré a la habitación, la falta de luz hizo que mis ojos se reajustaran. Una escalera que bajaba fue la primera señal de que había tenido razón. Me quedé en silencio durante un rato, mientras mis ojos se adaptaban lentamente a la oscuridad. No tenía sentido bajar al sótano en el que no podía ver nada. Cuando pude distinguir el final de la escalera, yo bajé con cuidado. Cuando estaba a mitad de la escalera, lo pude ver. Vi restos humanos que cubrían el suelo. Salpicaduras de sangre cubrían las paredes y el techo. Un gran charco de sangre estaba situado en la esquina de la habitación donde yacía el cuerpo destrozado de Craig. Ellos habían arrancado enormes trozos de carne de mi pobre vecino. Mi estómago se revolvió cuando me doblé. Solté mi arma y expulsé con fuerza la pequeña cantidad de comida que había consumido antes. La escena fue horrible. No podía creer que hubiera visto algo tan gráfico. El mundo a mi alrededor se quedó en silencio por un momento, mientras yo procesaba la situación, pero un golpe ensordecedor vino desde arriba y me sacó del aturdimiento. El sitio del cuerpo de Craig había reducido mi visión, pero lo que parecía ser una puerta de metal sólida que estaba ligeramente entreabierta apareció a la vista cerca de donde permanecía su cuerpo. Él llegó un poco tarde. Corrí hacia la puerta y golpeé mi cuerpo contra ella, abriéndola lo suficiente como para pasar. Algo bajó las escaleras detrás de mí. Miré hacia atrás y una vez más vi una criatura de otro mundo junto con sus grandes ojos mirando profundamente mi alma. Esa cosa venía más rápido de lo que había imaginado y mi arma permaneció al pie de las escaleras donde tontamente la había dejado caer. Sin pensar, cerré la puerta con todas las fuerzas que pude reunir y giré la manija. El sonido de la criatura golpeándose contra la puerta se pudo escuchar cuando los cerrojos de metal cerraron la puerta en su lugar. Ha pasado un tiempo. Escuché caer las bombas aproximadamente una hora después de mi última publicación. El búnker se sacudió con tanta fuerza que pensé que se iba a derrumbar sobre mí. Pero después de la última explosión, las paredes y el techo permanecieron sólidas. Sin Craig y sus tendencias preparadoras, yo no estaría vivo ahora mismo. Sí, no lo conocía muy bien, pero no puedo permitir que su muerte sea en vano. Cuando entré por primera vez aquí, las criaturas continuaron golpeando la puerta sin descanso. Pero para mi alivio, ninguna de ellas había logrado entrar al búnker antes que yo. Después de que cayera la última bomba, el mundo exterior se quedó en silencio. Desde el interior del búnker parecía como si las criaturas ni siquiera hubieran hecho una abolladura en la gruesa puerta de metal que separaba de ellas. Después de horas de escuchar cualquier actividad fuera de la puerta, yo me desplomé en la cama. Craig había instalado un catre individual que no era particularmente cómodo, pero tenía la sensación de un ambiente aparentemente seguro para recostarse, y el hecho de que era muchísimo más cómodo que el piso de madera del ático, yo logré quedarme dormido. Esa noche tuve vívidas pesadillas con las criaturas y me despertaba sudando frío. Abrí los ojos y estaba mirando directamente al techo. Intenté levantar la cabeza, pero algo me detuvo. Mi cuerpo estaba rígido y rechazaba cada señal que le daba para moverse. Se sentía pesado, como si la gravedad se hubiera multiplicado por 10 y yo estuviera estancado. Fue entonces cuando lo noté por el rabillo del ojo, la figura oscura que estaba en la esquina opuesta de la habitación. Su sombra proyectaba por la pequeña luz que funcionaba con baterías en la pared a mi lado. Luché por distinguir quién o qué era lo que había encontrado su camino hacia este lugar seguro, el cual pensé que yo había asegurado.
La figura comenzó a moverse hacia mí, y mi corazón dio un vuelco. El rostro de la figura quedó iluminado por la luz y sus enormes ojos hundidos miraron fijamente los míos. Yo quería gritar. Quería saltar de la cama en la que estaba acostado e impotente y hacer algo con la situación en la que me había encontrado, pero cuanto más se acercaba la criatura a mí, menos control sentía que tenía sobre mi propio cuerpo. Su forma alta alcanzaba más altura que la de la mayoría de los jugadores de baloncesto profesionales, con su cabeza casi tocando el techo relativamente bajo del búnker. A esta distancia pude distinguir más detalles sobre la criatura. Estrechamente unida a su delgado cuerpo, la piel oscura de la criatura parecía carbonizada. Sus enormes ojos seguían siendo la única característica reconocible en su rostro, y sus largas y afiladas garras en forma de dedos se burlaban de mí. La criatura arqueó su cabeza hacia mí, y su rostro se acercó al mío. Sentí como si la criatura estuviera succionando el alma de mi cuerpo. El puro horror que sentí y la fuerza maliciosa que exudaba esta criatura me obligaron a cerrar los ojos y a esperar a que ocurriera lo inevitable. Pero nada pasó. Pasaron los momentos y esperé. Todavía nada. Abrí los ojos nuevamente y la criatura ya no estaba. Intenté levantarme de la cama y mi cuerpo finalmente respondió. El peso que me sujetaba se había levantado de repente. Completamente conmocionado, examiné el lugar donde había estado la criatura antes de cerrar los ojos y no encontrar ningún rastro. La criatura había desaparecido, o tal vez nunca estuvo ahí en primer lugar, pero se sintió tan real. Nunca antes había experimentado parálisis del sueño, pero al parecer esas criaturas tuvieron un efecto inimaginable en mi psique. No pude seguir durmiendo después de ese calvario. Me levanté del todo e hice la cama. Decidí hacer un inventario de lo que Craig había comprado para este lugar. No mentía sobre la cantidad de comida que había almacenado. Si bien no era nada sofisticado ni particularmente sabroso, hacía el trabajo. Y los mendigos no pueden elegir. En el búnker se había instalado un enorme tanque de agua que estaba completamente lleno de agua potable. Las luces del búnker funcionaban con baterías recargables. Y obviamente Craig nunca había querido que este lugar se quedara a oscuras, porque ahí había suficiente para toda la vida. Calculé que si racionaba correctamente podría vivir al menos un año en el búnker con estos suministros. Realmente no tenía idea de qué esperar sobre el tamaño y el contenido del búnker antes de llegar ahí. Todo lo que importaba antes era llegar al búnker de una sola pieza. Literalmente, el tamaño del búnker era adecuado para una sola persona. Tal vez unos 4 por 4 metros, y constaba de un único espacio habitable con todo lo necesario para la supervivencia a largo plazo, situado todo en una única habitación. Desde la puerta del búnker ubicada en el centro de la pared sur, la cama en la que dormía antes estaba situada en la esquina derecha adyacente de la habitación. El baño estaba ubicado en la esquina opuesta, adyacente a las paredes norte y este, junto con todos los suministros médicos diversos. En el extremo izquierdo, junto a las paredes norte y oeste, estaba el gran tanque de agua, y al lado de él era donde Craig había almacenado los suministros de alimentos en innumerables contenedores grandes, además de resistentes que se elevaban sobre mí. Incluso la ropa ubicada en la otra esquina adyacente a la pared sur y oeste era de mi talla, por lo que significaba que no necesitaría sentarme y bañarme en mi propia suciedad mientras buscaba refugio por aquí. Afortunadamente, Craig obviamente fue un preparador meticuloso, ya que casi todos los contenedores y compartimentos estaban etiquetados con exactamente lo que contenían. Después de mover algunos de los contenedores que cubrían las paredes, para mi sorpresa, me topé con uno con la etiqueta que decía armas. No sabía qué esperar adentro,
pero recé que hubiera algo que pudiera reemplazar la pistola que tan tontamente dejé caer al pie de las escaleras del sótano antes de entrar aquí. Levantando con cuidado la tapa, el contenido del contenedor se reveló ante mí. Dentro había una pistola. Parecía ser un modelo similar a la que había perdido. Pero las armas eran, y definitivamente aún no son mi fuerte. Junto al arma había una caja llena de municiones, además de un cuchillo de caza envainado de tamaño decente. Agarré el cuchillo y lo saqué de su funda. La hoja afilada parecía nueva y medía aproximadamente 6 pulgadas de largo. No es que fuera de mucha utilidad contra estas criaturas de cualquier modo. Ellas me destrozarían antes de poder acercarme lo suficiente. Podría dar un golpe con él, pero de todos modos era mejor que no tener ninguna arma de cuerpo. Definitivamente pensé que tenía la capacidad mental para permanecer aislado por un largo periodo de tiempo. Pero después de un solo día sentí que esas criaturas se estaban metiendo en mi cabeza. Los humanos somos criaturas sociales, y temo volverme loco aquí solo, especialmente considerando lo que vi cuando desperté. Estaría físicamente a salvo aquí, pero quedarme aquí solo durante un largo periodo de tiempo parecía tan malo como enfrentar la nueva realidad que había allá afuera. Si no pudiera pasar ni una sola noche sin ver esas criaturas, el búnker sería mi fin, y el de mi salud mental si no tuviera cuidado. Era difícil saber qué estaba pasando fuera de la seguridad del búnker. No solo no podía escuchar nada, sino que tampoco tenía señal en mi teléfono desde que entré. Y Craig obviamente no planeaba contactar al mundo exterior cuando todo esto llegara. Eso fue porque no pude encontrar ningún tipo de radio que funcionara en un lugar como este. Sin embargo, para mí era importante saber el destino de todos los demás. No podía ser el único superviviente. No, era casi como si algo me obligara a abandonar el búnker. Los sueños y las visiones que había tenido me llevaron a creer que algo no quería que me quedara en el refugio y la seguridad del búnker seguro. Me convencí de que siempre podría regresar aquí si fuera necesario, pero llegar a un búnker donde hay otras personas y una comunidad para desarrollar sería una situación ideal. Decidí esperar más de una semana antes de tomar esa decisión. Los días en el búnker se prolongaban y sin tener sentido del día y la noche, constantemente sentía que estaba al borde de volverme loco. Un miedo irracional creció dentro de mí. Las pesadillas y visiones de las criaturas empeoraban, pero siempre terminaban antes de que me atacaran de verdad. Algo no estaba bien aquí y tenía ganas de salir. Si las criaturas me estuvieran esperando afuera de la puerta del búnker, sería destrozado en unos momentos, pero tenía que creer que las bombas que se desplegaron acabaron con gran parte de ellas, por muchas que fueran al principio. De todos modos, necesitaba saberlo. Y una vez más tenía un arma de fuego para respaldarme. Encontré una bolsa de alta calidad ya empaquetada con equipo esencial durante mi estadía aquí, la cual incluía un filtro de agua portátil y una cantimplora, encendedores, equipo médico, una muda de ropa, algunos MRE, una linterna y herramientas de navegación, una multiherramienta y lona. No hace falta decir que esto hizo que la elección de llevar conmigo fuera mucho más fácil. Además, a pesar de que el cuchillo de caza que encontré antes era un arma aparentemente inútil contra estas criaturas, me daba cierta tranquilidad por cualquier motivo y decidí llevarlo conmigo también, así como la pistola y las municiones que encontré en él. Estaba más preparado que nunca, y ya sea que me quedara en el búnker o no, mi destino probablemente seguiría siendo el mismo si esas criaturas aún permanecieran allá afuera. Si sobrevivieron a estas bombas, ¿cómo diablos se supone que voy a hacer el trabajo? El plan era salir del búnker de forma segura, encontrar un medio de transporte, llegar al refugio antiaéreo comunitario más cercano, donde probablemente encontraría a los supervivientes restantes,
y cuando fuera seguro volvería y tomaría todos los suministros del búnker. Con la mochila en la espalda, el estómago lleno con tanta comida y agua como podía, y la pistola frente a mí, listo para disparar cualquier cosa que se moviera cuando abrí la puerta. Giré la manija y escuché los cerrojos soltarse. Mis nervios comenzaron a hacer efecto, pero necesitaba descubrir lo que me esperaba por delante. Al tirar de la puerta se abrió y una corriente fría me golpeó. Abriéndola más, inspeccioné la habitación que estaba oscura pero aparentemente vacía. Supuse que aún estaba amaneciendo afuera y miré mi teléfono para verificar la hora. Vibró en mi mano y la vibración me sobresaltó. Esta era otra alerta de emergencia. ¡Carajo! La alerta de emergencia que apareció en la pantalla de mi teléfono decía lo siguiente: las criaturas han sido erradicadas exitosamente. Los supervivientes que queden deben buscar ayuda en el refugio antiaéreo comunitario más cercano. Mi mente se tranquilizó mientras leía esas palabras. Parecía como si las bombas realmente hubieran funcionado, y desde donde yo estaba no habían moros en la costa. Volví a mirar el búnker y mi mente volvió a las cosas que había visto durante mi estancia allí. No había manera de que pudiera vivir el resto de mi vida en ese lugar. Lo único que me quedaba por hacer ahora era obedecer el mensaje. El refugio antiaéreo comunal más cercano estaba ubicado relativamente lejos de mi ubicación actual, y la caminata a pie estaría lejos de ser ideal. Necesitaba encontrar un vehículo que funcionara, y que no hubiera sido afectado por las bombas o algún otro medio de transporte. Sin embargo, la alerta era verdadera. Caminar definitivamente sería una posibilidad. Salí del búnker y el aire fresco de la mañana volvió a golpearme. Supuse que la casa de Craig encima de mí ya no estaba en su totalidad. De lo contrario, no habría sentido una ráfaga de viento en su sótano. El arma que había dejado caer antes de entrar al búnker, que había aterrizado en el suelo al pie de la escalera, ya no estaba a la vista. Sin embargo, la parte más extraña de esta situación es que el cuerpo de Craig también había desaparecido. El charco de sangre donde había estado permaneció, pero lo que quedaba de él había sido trasladado a otra parte o simplemente desapareció. Era excepcionalmente extraño que faltaran el arma y el cuerpo de Craig, pero estas criaturas habían usado un truco de cebo conmigo una vez antes. Así que decidí que sería mejor olvidarme de esa arma y confiar únicamente en la que había obtenido en el búnker. Claro, si todavía era necesaria. De todos modos, no quería quedarme en la puerta del búnker por mucho más tiempo, y no podía confiar solo en la exactitud de lo que me había dicho la alerta de emergencia. No sabía si las criaturas habían regresado silenciosamente, o permanecieron aquí durante algún tiempo desde que cayeron las bombas y en realidad todavía estaban vivas y acechando. Me acerqué a la escalera que parecía estar ilesa por las bombas. Todo el sótano parecía completamente intacto. En lo alto de las escaleras, la puerta que alguna vez estuvo ahí ya no estaba, y la luz de la mañana se filtraba a través de ella. Lentamente comencé a subir las escaleras, esperando el momento en que una criatura al acecho se abalanzara sobre mí y acabara conmigo. Pero cuando llegué a la cima y me asomé por la puerta, no se escuchó ni un solo sonido. La casa a mi alrededor estaba en ruinas. El techo y las paredes habían sido severamente dañadas, dejando solo un esqueleto de lo que alguna vez fue este lugar. Pero sin una criatura a la vista, ahora era un mejor momento que nunca para actuar. Lentamente me acerqué a lo que alguna vez fue una ventana perfectamente intacta, pero ahora solo un marco quedaba en la calle. A través de la ventana pude ver que no solo la casa de Craig había sido severamente dañada. Oh no, sino que todas las demás casas dentro de mi línea de visión y todo el follaje circundante estaban en un estado similar. Cualquier cosa que pudiera sobrevivir al impacto de las bombas que cayeron tendrían que ser sobrehumano. No había manera de que un ser vivo normal pudiera salir ileso de algo así.
En ese punto me di cuenta de que la probabilidad de encontrar un vehículo en funcionamiento cerca de mi ubicación sería casi nula, y sin las llaves del auto de una persona al azar que estaba guardada de manera segura en su garage sería inútil. Llegar a pie me llevaría al menos 1 hora, tal vez incluso 2, dependiendo de la velocidad a la que viajara. Solo necesitaba tener fe en que realmente no quedaban criaturas en la superficie o no duraría mucho en el mundo exterior. Mi única opción era regresar al búnker, lo que me haría perder aún más la cabeza, y no había manera de que lo hiciera si había esperanza de que otros sobrevivientes me esperaran. La compañía humana es lo que tanto necesitaba. Sin pensarlo demasiado, decidí dejar con cautela los restos de lo que una vez fue la casa de Craig, y me dirigí en dirección al refugio antiaéreo comunitario donde supliqué que solo los sobrevivientes me encontrarían, es decir, sobrevivientes humanos. El sonido de los pájaros cantando y otros ruidos de fondo a los que estamos tan acostumbrados estaban inquietantemente ausentes, y los edificios carbonizados y el follaje le dieron al vecindario un tono mudo. Pensé en tararear para mí mismo mientras caminaba hacia mi destino, pero la idea de que una criatura solitaria me escuchara desde algún lugar donde se había estado escondiendo durante las bombas me obligó a mantener la boca cerrada y viajar con paso ligero. Avanzando hacia el refugio, mantuve firme mi arma y permanecí en alerta máxima, escaneando continuamente a mis alrededores. Recé para no ver ninguna criatura mirar desde una ventana rota o desde la siguiente esquina, y que nunca más tendría la desgracia de mirar a una de esas cosas a los ojos. Los ojos de esas criaturas ya habían quedado grabados en el fondo de mi mente. Recordé la primera vez que miré a uno de ellos a través de la ventana de mi vecino. Incluso la imagen en mi cabeza me hizo sentir extremadamente paranoico, casi como si estuviera siendo observado desde lejos o acosado. Pero no había señales obvias de que ese fuera realmente el caso. Aproximadamente a las 3/4 partes del camino hacia el refugio, comencé a bajar la guardia. Me había convencido casi por completo de que realmente no quedaban criaturas, porque probablemente me habría topado con una a estas alturas si la alerta hubiera sido engañosa o inexacta. Me sentí seguro en su mayor parte, y enfundé el arma que había estado sosteniendo en mi cintura para descansar mi brazo. Miré hacia atrás como simple precaución, y lo que encontré me provocó un escalofrío por la espalda. Una figura oscura se movió rápidamente detrás de una falla, a unos cientos de metros calle abajo desde la dirección por la que había venido. Mi corazón se salió en un latido. No tenía ninguna duda de que la figura que acababa de ver era una de las criaturas. Yo me congelé por un momento y mantuve mis ojos en el lugar donde había visto desaparecer a la criatura. Pasaron unos momentos y traté de convencerme de que mi mente simplemente me había estado jugando una mala pasada. ¿Había visto realmente esa figura? ¿O era simplemente algo que mi mente había creado a partir de la paranoia? Momentos después, sin embargo, el rostro de la criatura se asomó desde la cerca detrás de la cual había desaparecido, y sus ojos se fijaron en los míos como esperaba que nunca volviera a suceder. Mi mente de repente se inundó con imágenes de las criaturas, y la imagen del cuerpo destrozado de Craig apareció frente a mí. Estaba gritando de horror. Aparté la mirada de los enormes ojos blancos profundamente hundidos de la criatura, y rápidamente volví hacia el refugio. Ya no tenía ninguna duda de que me estaban siguiendo, y sin mirar atrás comencé a correr hacia el refugio más rápido que nunca. No podía escuchar nada detrás de mí, pero no tenía ningún deseo de mirar hacia atrás y experimentar lo que esas criaturas acababan de hacerme una vez más, o incluso disminuir la velocidad por un segundo. Continuamente me preparé para un rápido corte por detrás que acabaría con mi vida, pero que aún estaba por llegar. Una vez más mi arma fue agarrada con fuerza en mi mano. Sin querer la solté por segunda vez.
Correr había cerrado la brecha entre el refugio y yo. Giré hacia la calle en la que me encontraba y ahora solo unos cientos de metros de calle abierta se interponían entre mí y mi nuevo refugio seguro. Apareció a la vista el gran cartel amarillo que declaraba el propósito del edificio hacia el que me dirigía. Pero luego me di cuenta de que las puertas del refugio estaban cerradas y no había ni una sola persona esperándome allá afuera. No tuve otra opción que rezar para que hubiera alguien del otro lado dispuesto a abrirme esa puerta. Un presentimiento se apoderó de mí, convenciéndome de que las criaturas estaban justo detrás de mi persona, listas para destrozar mi cuerpo como lo hicieron con Craig. Me di la vuelta mientras seguía avanzando hacia la puerta del refugio, y para mi desconcierto, no habían moros en la costa. Me detuve en seco por un momento, debatiendo realmente si ya me había vuelto loco o no. No había manera de que lo que había visto no fuera real. No podía creerlo. Me giré de nuevo hacia el refugio y noté que la puerta estaba abierta y que un hombre que estaba justo afuera del refugio me hacía señas para que me acercara. El hombre me gritó a todo pulmón que corriera. Rápidamente volví a mirar detrás de mí. Y lo que vi me hizo sentir como si me hubiera dado un ataque al corazón en ese mismo momento. Una enorme horda de esas criaturas cargó en mi dirección, cerrando rápidamente la brecha entre ellos y yo. A propósito, evité mirarlos a la cara, y sin pensarlo dos veces giré sobre mis talones y corrí hacia la puerta. El hombre rápidamente regresó al refugio, y por un segundo pensé que cerraría la puerta antes de que yo pudiera entrar, pero para mi alivio la mantuvo abierta. Un momento después de que entré al refugio, el hombre cerró la puerta detrás de mí, pero un fuerte golpe en el otro lado hizo que se abriera ligeramente de nuevo. Una ráfaga de fuertes golpes vino del otro lado de la puerta y golpeé mi cuerpo contra ella, tratando de cerrarla de nuevo lo suficiente como para bloquearla en su lugar. En ese momento, las criaturas hicieron un gran esfuerzo y la puerta se abrió completamente, enviándome rodando por las escaleras. La adrenalina recorrió mi cuerpo y el dolor por caer por las escaleras quedó enmascarado por el miedo de que esas criaturas acababan de traspasar la puerta de este refugio. Miré hacia la escalera que acababa de bajar, y para mi consternación vi a las criaturas destrozando violentamente el cuerpo del hombre que me había ayudado hace unos momentos. Toda la esperanza que alguna vez tuve se perdió en este momento, pero luché por ponerme de pie y salté hacia una puerta que parecía separar la entrada y salida de la sala de estar principal. Al cruzar la puerta me sorprendió ver docenas de personas apiñadas al otro lado de la habitación. Algunas de estas personas temblaban en el suelo, otras gritaban tonterías. Rápidamente me di la vuelta y cerré la puerta de golpe. Esta puerta no era una que pudiera recibir muchos golpes, pero creía que cualquier vez que la comprara podría ayudarme. Sin pensarlo, comencé a arrastrar cualquier mueble que no estuviera atornillado frente a la puerta, tratando de formar una especie de barricada para frenar a las criaturas. De repente, una voz de una niña gritó desde algún lugar detrás de mí, preguntando dónde estaba su padre. Solo podía asumir que su padre era el hombre que acababa de ver morir frente a mis ojos. Empecé a gritarle a la gente que me ayudara, y que las criaturas iban a entrar aquí si no nos movíamos rápido, pero ni una sola persona se movió de donde estaban. Otra voz fuerte gritó detrás de mí. Era la de una mujer esta vez, culpándome por condenarlos a todos y condenarme a mí al infierno. Una repentina oleada de comprensión me golpeó. Entendía exactamente por qué había sucedido esto. Esas cosas querían que saliera del búnker de Craig. Querían que los llevara hasta los otros supervivientes, y por eso me habían estado acechando en mi camino hasta aquí. No me dejaban otra opción más que llegar a donde estaba ahora. Pero la alerta de emergencia que había recibido era también otro de esos trucos mentales de estas criaturas, como lo que pensé que había visto mientras buscaba refugio en el búnker.
¿Fue realmente parálisis del sueño o algo más siniestro? Estaba claro que las respuestas a estas preguntas seguirían sin respuesta. Después de apilar lo que pude frente a la puerta, retrocedí hacia el otro lado de la habitación. La gente detrás de mí continuó gritándome mientras yo miraba a mi alrededor buscando alguna otra salida a esta situación. Rápidamente vi una puerta a mi izquierda que había quedado ligeramente entreabierta y corrí hacia ella, esperando algo que nunca sucedería. Cuando abrí la puerta me di cuenta de que era solo una pequeña zona de almacenamiento. Un fuerte golpe se escuchó detrás de mí y me di la vuelta. Los muebles que había apilado frente a la puerta habían sido enviados volando por la habitación, y sin pensarlo me moví rápidamente hacia el área de almacenamiento que había encontrado. Gritos desde el otro lado de la puerta resonaron por toda el área cerrada, y pronto fueron reemplazados por sonidos de carne desgarrada. El área de almacenamiento en la que estoy no tiene salidas alternativas ni salida. No pasará mucho tiempo hasta que esas criaturas me encuentren aquí, y no hay manera de que tenga suficientes balas para siquiera hacer mella en las cantidades que tienen. Esta será definitivamente mi última actualización. El único consuelo que tengo ahora es el hecho de que me guardaré una bala. Eso para cualquier otra persona que reciba la alerta de emergencia que yo recibí. Yo oraré por ti. Buena suerte y adiós. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.